noches, bienvenidos a Punto Económico. La noche de hoy tenemos interesantes entrevistas. La primera de ellas para hablar un poco de la economía. ¿Qué es lo que va a pasar en las próximas semanas con el tipo de cambio? ¿Qué es lo que va a pasar con el crédito de consumo para toda la gente, por ejemplo, que compra, digamos, con tarjetas de crédito, los créditos hipotecarios, los créditos vehiculares? ¿Qué va a pasar con las tasas de interés, que es una variable muy importante que mueve la economía del país, en realidad de cualquier país? Eso lo vamos a ver con Melvin Escudero, director de la maestría en finanzas de la Universidad del Pacífico. En la segunda parte del programa vamos a hablar con Ricardo Yesque, él es exministro del Ambiente, y vamos a hablar sobre el tema de la concesión de la central hidroeléctrica Santa Teresa II. Hay voces pro y en contra, digamos, de esta concesión. Vamos a analizar un poco el detalle de qué hay detrás de esta concesión y cuáles pueden ser los efectos positivos y negativos alrededor de esta concesión. En la tercera parte del programa vamos a hablar con Hugo Jara, el jefe del ANA, de la Autoridad Nacional del Agua, y vamos a hablar sobre la optimización de la evaluación de los estudios de impacto ambiental con respecto al tema del recurso hídrico. O sea, se está definiendo unos términos de referencia para hacer que la evaluación del impacto, de los estudios de impacto ambiental con respecto al tema de recurso hídrico sea mucho más fácil, mucho más rápida, y los actores involucrados dentro de este esquema de evaluación tengan una sola voz, de forma tal que se agilicen los procesos de evaluación. Vamos a hablar sobre esto en la tercera parte del programa. Así empezamos Punto Económico la noche de hoy, y con nuestro primer invitado, el señor Melvin Escudero. Melvin, buenas noches, bienvenido nuevamente a Punto Económico. Muchas gracias por la invitación. Mucha gente se está planteando varias preguntas en las últimas semanas, porque hay indicadores económicos que definitivamente están tirando una voz de alerta de que existe incertidumbre, hay volatilidad. En la primera voz de alerta se está tirando con un indicador sensible para mucha gente, que es el tipo de cambio. Hemos visto que el tipo de cambio ha venido subiendo, en los últimos días, y las personas están preguntando, sobre todo aquellas que tienen, por ejemplo, deudas en dólares, si es que el tipo de cambio va a seguir aumentando o va a bajar. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que está pasando en la economía mundial que están afectando este tipo de indicadores económicos? En primer lugar, hay un contexto de ajuste. Ya no es la misma situación de hace 3 meses o de inicios de año. Hoy en día hay ciertos elementos dentro de la economía global que requieren de mucha atención, y los elementos, fundamentalmente los factores que han, experimentado alta volatilidad y preocupación, primero son las tasas de cambio. El tema de la devaluación del sol en Perú no solo es un fenómeno local. Esto ha sucedido en todos los mercados emergentes e incluso en todos los países de Latinoamérica. El otro elemento importante es una subida significativa desde 100 puntos básicos en las tasas de interés de mediano y largo plazo en los mercados de bono, ajustándose un poco a las posibles medidas que en los siguientes meses y años la Reserva Federal va a tomar respecto a una restricción a las tremendas emisiones de liquidez que ha venido llevando. Y el tercer elemento está vinculado a los mercados de commodities. China ha reducido su tasa de crecimiento, y si da una sorpresa negativa, esto podría continuar en los siguientes meses. Y afectar obviamente el sector minero peruano. Así es, y curiosamente, la economía peruana depende de manera importante del tema de los commodities, también depende de manera importante del costo del crédito, y la tasa de cambio, debido a los niveles de dolarización, que todavía están cercanos a la mitad de los activos en el sector financiero, es una variable fundamental, ¿no? Vamos al origen de este asunto. Tanto el tipo de cambio, que es lo que se está moviendo actualmente, como las tasas de interés, que probablemente, y eso lo vamos a ver en breves segundos, van a comenzar probablemente a moverse también, dependen actualmente, lo que está sucediendo en Perú, de lo que está sucediendo en Estados Unidos. Es correcto. ¿Qué es lo que está sucediendo en Estados Unidos y por qué está sucediendo esto ahora? Para entender con claridad los ajustes que se están realizando, uno debe de también conocer qué estaba pasando. Y lo que estaba pasando fundamentalmente es que la economía americana estaba bajo mucha presión recesiva y con inflación incluso que podía ser negativa. Y por esa razón la Reserva Federal, desde hace ya casi 5 años... Que viene a ser como el BCR, el Banco Central de Reserva de Perú en Estados Unidos. Decidió emitir ingentes cantidades de dinero para evitar que la economía americana caiga a un escenario de recesión. Es como soltar la maquinita
Así es. Pero en Estados Unidos. Así es. El balance de la Reserva Federal creció por 4 veces en los últimos 5 años, lo cual es históricamente un caso único. Nunca antes ha sucedido. La cantidad de emisión de dólares es tan significativa que esto generó, por un lado, la caída en el tipo de cambio a nivel global del dólar, lo cual ayudó a hacer que los commodities subieran de valor. ¿No? Acá hay una correlación, digamos, inversa. Cada vez que el dólar se debilita, los commodities se fortalecen, y cada vez que el dólar se fortalece, los commodities tienden a perder valor. Vamos a parar un momento ahí para entender todo el contexto. Entonces, finalmente lo que sucedió fue Estados Unidos, en un esquema recesivo, comenzó a soltar la maquinita, o sea, comenzó a botar dólares en la economía, y obviamente en la medida en que habían más dólares en la economía, que la ventaja de Estados Unidos es que los puede exportar, de cierta forma, porque todos los chinos, los japoneses, todo el mundo saca dólares, digamos, de la economía americana. Esto implicó que la moneda, el dólar, con respecto a todas las otras monedas del mundo, en general, digamos, para ponerlo en sencillo, perdiera valor, porque obviamente al haber más dólares en la economía con respecto a la misma cantidad de monedas, el dólar se tiene que debilitar. Y eso fue lo que sucedió con el sol peruano. Así es, y no solo con el sol, casi con todas las monedas a nivel global. Pero adicionalmente, este exceso de flujo tiene que finalmente invertirse en algún lugar. Entonces, si la economía americana empezó a mostrar señales de estabilización, gran parte de este dinero, de manera especulativa, empezó a orientarse hacia los mercados emergentes. Como Perú, por ejemplo. Como Perú, por ejemplo, que tienen buenos fundamentos, y esto empezó a presionar lo que se denomina capitales golondrinos, las tasas de interés domésticas a la baja. Empezó a presionar el tema de las monedas, haciendo que el sol se fortalezca, al igual que otras monedas de países emergentes que tienen buenos fundamentos. Pero además hizo que las bolsas empezaran a subir y los commodities también empezaran a subir, que son los activos reales, ¿no? Ante tanta liquidez, los activos reales ganan valor. En algún lado la gente tiene que, los inversionistas tienen que meter la plata, digamos, tienen que parquear el dinero en algún lado. Así es. Entonces, el punto central del nerviosismo reside en la curva del Tesoro americana. A 10 años, esta tasa de interés de Estados Unidos, que hace más o menos unos 8 meses atrás estaba a niveles de 1.5, 1.6% anual, hoy en día está a niveles de 2.2% anual. Entonces, esta subida, especialmente en las últimas semanas, ha sido bastante vertiginosa y ha sorprendido a los mercados y ha generado un movimiento de liquidez, un ajuste de liquidez a nivel global favoreciendo el dólar. Y este ajuste de liquidez ha creado, digamos, 3 impactos. Uno, el más importante, es la devaluación de las monedas en países emergentes. El segundo es la subida de la tasa de interés de mediano y largo plazo en los países emergentes, que se ha materializado a través de caídas de bonos, incluyendo los bonos soberanos peruanos y los bonos corporativos en Perú. Adicionalmente, la subida del dólar está generando una presión en los mercados de commodities, ¿no? Que ya venían un poco golpeados porque China ha estado mostrando señales de reducción en la tasa de crecimiento, ¿no? Se esperaba que estuviera creciendo vigorosamente en niveles de 8-9%, y las últimas cifras muestran que podría estar creciendo alrededor de 7%, lo cual, digamos, afecta la demanda potencial de commodities en el mediano plazo, ¿no? De cierta forma, el hecho de que Estados Unidos haya, para rescatar su economía, obviamente, y cuidar que no exista desempleo en la economía, haya emitido dólares, ha afectado de cierta forma al mundo, ¿no? Porque Estados Unidos, lo que suceda con la economía americana le afecta definitivamente a todo el mundo. Pero ya se sabía inicialmente, o en realidad ya se sabía de hace varios meses, que eso estaba sucediendo y que en algún momento Estados Unidos iba a tener que ajustar. La pregunta era cuándo. La pregunta era si es que Estados Unidos iba a comenzar a ajustar o iba a parar la maquinita, digamos, en el momento en que viera que su economía ya estaba mejorando y que los índices de desempleo estaban mejorando, y eso iba a ocurrir en cualquier momento. Había otra pregunta, si iba a ser esto un parón rápido o iba a ser un parón, digamos, paulatino, suave, de forma tal que no sea algo muy drástico, el parón de la maquinita en todo caso. Si todos ya sabían eso, en teoría lo que entendería es que la gente que administra portafolios, o sea, la gente que tenía dinero por el exceso de liquidez y que invertía, por ejemplo, en bonos, ya sabía que en algún momento iba a haber ese reajuste. Y era, digamos, más o menos evidente que podría haber habido en ese momento unos precios un poco altos de los bonos, dado que el mundo no sabía dónde meter la plata y parte de esa plata se metió en bonos y eso presionó el precio de los bonos como de mercados emergentes como el nuestro. Entonces, ¿eso ya no estaba interiorizado acaso en los administradores de portafolio? Hace unos meses el consenso era de que esta situación iba a durar un buen tiempo.
2014, 2015. Lo sorprendente es que la economía americana ha mostrado signos de mucha fortaleza en los últimos meses y en las últimas semanas. Los mercados de bienes raíces han empezado a recuperarse, el crédito en la economía americana ha empezado a expandirse y esto obviamente está generando el nerviosismo en todos los tenedores de bonos, porque la tasa de interés de 10 años ya subió y la pregunta es si la Reserva Federal va a continuar agresiva en el tema de restringir la liquidez o va a continuar moderadamente. Mi impresión, y por lo que Ben Bernanke, que es el presidente del Banco Central de Estados Unidos, ha venido haciendo, es que él prefiere siempre la moderación, lo cual es correcto, para evitar, digamos, grandes fluctuaciones en los mercados de capitales, que obviamente afectan la confianza y generan, pues, problemas serios en diferentes economías. Desde esa perspectiva, mi impresión es que la subida de tasas se va a dar, pero de manera gradual. El hecho que muchos agentes hayan confiado en que esta situación se iba a mantener mucho tiempo ha creado más nerviosismo a estas alturas y eso ha representado este reacomodo. Desde la perspectiva peruana, son 3 variables claves para sostener, digamos, el financiamiento del crecimiento, ¿no? Una devaluación más fuerte obviamente puede tener impactos en el sector financiero. Acordémonos que casi la mitad de los activos siguen dolarizados. La subida de las tasas de interés también podría afectar de alguna manera el crédito al sector privado y la caída obviamente adicional en los commodities podría ser un problema también para las compañías mineras. Todos estos efectos en este momento, digamos, ya se han dado y cabría ver si va a pasar en el futuro. ¿Dónde está el factor? Y todos los, digamos, las luces están apuntando a un solo elemento. ¿Va a haber una sorpresa en el crecimiento económico de Estados Unidos o no? ¿Qué quiere decir esto? La economía americana está creciendo ahorita alrededor de entre 2.5 y 3%, que es considerado una tasa de crecimiento razonable y que la Reserva Federal sería moderada. Pero si en los próximos 6 meses la economía americana muestra tasa de crecimiento de alrededor de 4,5, 5%, lo cual también es un escenario posible, aunque no tan importante en términos de probabilidad, entonces definitivamente la Reserva Federal tiene que tomar acción. Y eso va a implicar nuevas devaluaciones y va a implicar subidas de tasas a nivel global y posiblemente en los commodities. En esta situación habría que preguntarse cómo está Perú. ¿Estamos preparados para esto o no? La respuesta es que sí estamos preparados. El Banco Central tiene reservas por más de 65.000 millones de dólares, lo cual es un colchón muy importante. El sector financiero tiene mucha liquidez. De hecho, la liquidez en soles y en dólares es más que holgada, entre 2 y 3 veces. Y en lo que es la parte de morosidad, esta morosidad ha venido incrementándose en los últimos meses, de niveles de 1.5, 1.6 a niveles cercanos al 2%. Esta tendencia debería continuar porque en gran parte ha sido efecto denominador. ¿Qué quiere decir esto? Que con el crecimiento económico, el boom de los créditos, los bancos estaban, digamos, creciendo en términos de créditos al ritmo de entre 15 y 25% anual en los últimos 5 años. Eso es insostenible en el mediano plazo.